¿Quieres ganar miles? Ayuda a millones. Por eso me encanta la industria del transporte, porque es una de las que tú puedes ahorita decir, voy avanzando en algo, pero no te garantiza ningún triunfo, y puede venir detrás un joven ahorita con unas ideas súper más encima de las mías y a rebasarme, aunque cuente ahorita con una unidad. Entonces, ¿qué te forma? Pues yo creo que todas las experiencias que vas viviendo, tanto para bien como para mal, tienen la capacidad, siempre y cuando pues tú las transformes y las pongas en tus planes y en tus proyectos. Hoy en día la innovación no tiene fronteras, no va a depender de recursos, porque una buena idea que resuelva una crisis actual puede convertirte en el más innovador de todo el mundo. Es uno también de los errores que cometemos constantemente, de querer salir a lograr un plan sin un plan. Decía, las ideas son como el vapor, llevarlas a papel es como el agua, y aterrizarlas en lo físico es como lo sólido, en este caso el estado del hielo. No sé por qué seguimos pensando que el emprendimiento es nada más lanzar esta idea, que las condiciones externas se adecúen a tu emprendimiento y todo lo demás empiece a generar y a cobrar. Pues no funciona así, desafortunadamente. Yo no te puedo venir a decir, oye, no, que la fe, que quién sabe qué, y traer un chofer arriba de un camión a 100 grados y que no le jale el aire. Mi objetivo sería que la cámara pudiera, uno, retomar su institucionalidad como tal, que cuando vean el distintivo de la cámara, tu referencia principal sea, estos son los industriales de México, la fuerza industrial de México. Estos son los que agarran algo, lo transforman y lo convierten en bienes. De todos los motores y carreras que existen en el mundo, yo creo que Juárez tiene el motor de la Fórmula 1. Hola, bienvenidos a Expo Liderazgo, el podcast. Yo soy Israel García y como cada semana traigo para ti un episodio muy especial y muy bueno, qué decirte, aquí a través de Alternativa FM 100.3, la radio. Y por supuesto nuestro canal de YouTube, Expo Liderazgo MX. Por favor, suscríbete y sé parte de las miles de personas que ya están aplicando herramientas para su vida como empresarios, emprendedores y bueno, a lo que te dediques. Así que ve al canal, suscríbete, es gratis, es rápido, es fácil y te va a agregar muchísimo valor. El día de hoy estoy en la mesa de Expo Liderazgo con mi invitado de este día y tengo nada más y nada menos que a Carlos Noé. Él es fundador y director de Transportes Noé. Actualmente también es el presidente de Canacintra. Así que el día de hoy Carlos y yo hablaremos de cómo construir una empresa con principios sólidos y todo el proceso y el trayecto que lleva y por supuesto cómo ponerle visión y cómo ir trabajando en esta cámara que hoy él representa. Así que sin más, iniciamos en Expo Liderazgo. Carlos, gracias por estar hoy aquí en Expo Liderazgo. Muchas gracias, Israel, y gracias por la invitación. Es un verdadero gusto formar parte de este proyecto de ustedes y servirles de alguna manera u otra, como muchos nos han servido a nosotros. Muchas gracias. Y bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí porque seguramente vamos a construir una conversación muy interesante. Tienes mucha experiencia y tienes mucha trayectoria. Y antes de entrar a pues a eso que hoy ya estás viviendo como presidente de Canacintra, pero también como director, CEO de tu propia empresa, ¿qué te formó como persona antes de tú formar la empresa? Sí, mira, qué buena pregunta. Inicias trayendo memorias, ¿no?, a la mente. Yo creo que es importante mencionar que nuestro proyecto viene desde mucho tiempo atrás. Ahorita antes del inicio del podcast, ¿verdad?, nos fuimos a recordar tiempos de infancia y entre ellos pues fue precisamente, me atrevo a decir, un camión olvidado que estuvo ahí prácticamente enseguida de mi casa, que al día de hoy no sé de quién era, pero nos permitían subirnos y básicamente pasé muchas horas en ese camión por varios motivos y fue una de las cosas que de alguna manera formaron en mí el interés de pertenecer a una industria tan dinámica como lo fue el transporte desde muy niño. Pero, ¿qué pasaba mientras estabas en ese camión? Mira, crecí en una de las colonias de Juárez de tradición y de las que a mí me encanta hablar, que fue prácticamente uno de los lugares donde yo tuve el gusto de ver una dinámica muy particular, que fue por allá en la colonia Lindavista de Ciudad Juárez.
Cuando hablas de la colonia Lindavista, está muy cerca del rastro municipal, de la biblioteca. Había prácticamente una estación de bomberos, había un antirrábico, es ahí por el mercado de abastos de las Sanders, un Soriana, un Canal. Era una colonia que contaba con algunos componentes muy particulares que de alguna manera u otra nos orillaron a involucrarnos a emprender cosas. Un panteón que sin lugar a dudas también fue un lugar donde mucho de lo que hoy hacemos vino a agarrar forma, porque tenía esas particularidades de que habían tantas cosas en las que te podías involucrar de bien, que la misma dinámica de crecer en esos ambientes fue trayendo ese espíritu de emprender, de vender, de representar, de empacar, de hacer muchas cosas que hoy en día yo creo que son parte de la base de lo que podamos lograr como resultados como empresarios hoy en día. Oye, ¿cómo eras de niño? Recuerdo, tuve el privilegio hace unos días de una enfermera conocida de la familia de cuando éramos niños ahí en la escuela Carlos Villarreal. Atendió a mi profesor de primer grado por un tema médico en las oficinas de pensiones. El maestro sigue siendo maestro hoy en día, entonces contaba con esos privilegios de atender su salud ahí. Y ahorita que lo preguntas, y me compartió ella la foto que él guardaba, porque al decirle a ella, Gaby Zamarripa se llama, de mí, él recordó y hasta tenía una foto ahí. Este maestro fue fundamental en mi crecimiento. Vengo de una familia donde no contamos con esa figura paterna que de repente tiende a perjudicarte en algunos aspectos, pero que a la vez puede darte las bases para formar más adelante lo que deberías de ser, ¿no? Entonces ese maestro fue particularmente especial, y nos ayudó mucho en los temas de oratoria, disciplina. Jugó ese rol de tranquilizar al niño hiperactivo, o como le llaman hoy en día, con algunas características de querer hacer muchas cosas, ¿no? Pero siempre muy contento, un niño con particularidades que puedo recordar todavía hoy en día, de una familia muy pequeña, en el sentido de que no había tías, no había tíos, no había figuras por parte del lado familiar. Entonces tendíamos a encontrar en otras personas esa figura de tío, de mentor, que nos abría las posibilidades a no tener necesariamente los que te tocaron, ¿no? Sino acá sí te podías dar el lujo de escoger a quién describías como tío. Entonces, un niño inquieto, pero a la vez con muchos mentores, así como ese maestro de primero y segundo grado, que en la colonia ya estaban y que nos podían guiar, que creo que es algo que de alguna manera hoy en día no sé si se dé o si sea una cuestión que tengamos que volver a hacer para poder garantizar mejores condiciones de vida en algunos de los lugares que sabemos en Juárez no existe esa figura, ¿no? Entonces, pero sí, inquieto el muchacho. Oye, Carlos, estás hablando de algo muy profundo, muy importante, que es la influencia. Y nosotros necesitamos saber, aprender y ser conscientes de quién podemos y debemos influenciarnos. Pero hablando de aquel niño, aquel adolescente, Carlos, en aquel momento probablemente no era tan consciente, pero hoy creo que esa pregunta puede ser respondida de mejor forma al preguntar ¿qué buscaba Carlos en ese momento, en ese mentor? Fíjate que yo creo que en aquel tiempo, con mucha menos de la información que hoy un niño puede manejar, ya vienes con una cierta programación, ¿no? De destacar. Y uno de los motivos por el cual todavía hoy en día uso traje es porque desde chiquito me gustaba en aquel tiempo ese tipo de vestimenta, a pesar de que no era común en el lugar donde yo estaba creciendo. Creo que en aquel tiempo los únicos que
que usaban traje eran los de los Testigos de Jehová, que estaba ahí cerca, una de sus escuelas. Prácticamente era lo más cercano que teníamos a lo que nosotros o que yo estaba idealizando como empresario. Pero ya traíamos ese chip, sabía que definitivamente la educación iba a tener que ser algo que iba a tener que sacar yo adelante. Crecimos en una familia de 7 jóvenes solos, entre hermanos y hermanas, éramos 7, yo siendo el menor. Entonces era el que le tocaba hacer muchas de las cosas por mismo orden jerárquico que los demás no hacían, entre ellas hasta ir a comprar las tortillas, quedarme un rato, ver cómo funcionaba la máquina de las tortillas. Siendo mi primer trabajo a los 11 años, abordar una troca para repartir las tortillas de harina, en aquel tiempo las primeras que se vendían en bolsa en las tiendas. Entonces desde ahí ya venía mi espíritu de emprender, de salir adelante, y básicamente de la distribución y la logística. En aquel tiempo las tortillas, la marca era El Payasito, y después se convirtió en El Periquito cuando venden la empresa. Pero básicamente lo que hacíamos, para recordar así un poquito más esa etapa, es que recorríamos varias de las tiendas que empezaban a incorporar la tortilla de harina como un producto. Mi rol era ir atrás de la troca en una camper metálica que yo creo que sí llegó a los 110, 120 grados en algunos días. Bajarte en las tiendas, seleccionar las tortillas que ya pudieran estar venciéndose en el tema de la temporalidad, de la caducidad, y intercambiarlas por nuevas. La persona en aquel tiempo que me empleaba en ese sistema, recuerdo mucho que terminábamos en el Superuco, que es una tienda tradicional que recientemente o hace algunos años cambió a convertirse en un Oxxo, que se encuentra en la Baudelio Pelayo, que es enfrente de la entrada a Campestres CNQ. Esa era la última tienda que tocábamos. Y me tocaba ver por atrás de la troca las casas del campestre y ver muchas cosas que a lo mejor si me hubiera quedado en la colonia no hubiera podido haber visto y aspirado a tener. Y lo malo de ahí es que después de esa tienda, en aquel tiempo pasábamos al galgódromo y el dueño apostaba algunos de las ganancias del día, ¿no? Nos decía, escoge un perro, y ya bajaba. Yo me acuerdo mucho en el galgódromo, escogía un perro y ya le hacía la seña desde abajo y apostaba. Pues si ganaba, pues nos iba bien a todos. Si perdíamos, pues había que repartir más tortillas al día siguiente. Pero esa era la dinámica con la que crecimos en aquel entonces. Todavía lo recuerdo y tengo conocimientos que la persona que me dio esa oportunidad de trabajar, yo creo que ni lo sabe, o tal vez sí, está en Los Ángeles haciendo distribución de alimentos allá. Entonces todavía hay contacto ahí con algunos de sus familiares. Entonces, ¿qué te forma? Pues yo creo que todas las experiencias que vas viviendo, tanto para bien como para mal, tienen la capacidad, siempre y cuando pues tú las transformes y las pongas en tus planes y en tus proyectos, y de alguna manera pues recibas la asesoría necesaria y la capacitación y la educación, pues para lograr ya propósitos más grandes, ¿no? Pero yo creo que hablando de infancia, eso tuvo que ver mucho. ¿Y qué mentalidad tuviste que ir desarrollando en ese proceso? Porque no estabas en un contexto de emprendimiento o empresarial, pero tuviste que desarrollar un tipo de mentalidad para construir algo. Sí, yo creo que la exposición a ver a una persona hacer transacciones ahí en las tiendas, ver cómo se generaba la dinámica de la economía a una escala menor, yo creo que tiene mucho que ver, y lo platicábamos recientemente con uno de los socios ahí en la cámara. A veces cuando cierras una tortillería, cuando cierras una tiendita porque llega una empresa muy grande y se instala, no llegamos a dimensionar el impacto que puede tener, no nada más para la persona que cierra ese local, sino para el entorno, para los hijos que ven a su papá tener un emprendimiento, para los vecinos, ver a esa persona ir creciendo como empresario, aunque sea una pequeña, micro, mediana, ese puestecito, esa dinámica que generas tú en una colonia al tener un negocito, por muy chico que sea. Creo que no lo desvalorizamos o no le vemos la magnitud del impacto que puede tener para
para el crecimiento de las personas al alrededor, ¿verdad? Digo, porque desde aquel entonces yo recuerdo esas experiencias fueron las que me fueron llevando a lo que hoy en día he escuchado a muchos líderes decir de ¿por qué no yo? O sea, ok, ¿por qué no yo soy el que está en vez de entregando las tortillas cobrando el ingreso? Entonces, ¿por qué no yo? Y creo que eso definitivamente tuvo que ser parte de la formación que hoy en día tenemos. ¿Qué le dirías a alguien hoy que se está haciendo esa pregunta? A mí me encanta. ¿Por qué no yo? ¿Qué consejo le das hoy a alguien que está emprendiendo o alguien que tiene su empresa, pero quiere ir a ese siguiente nivel y decir, yo sí? Sí, digo, yo creo que es difícil decirlo, especialmente en el entorno que hoy estamos. Yo sí creo que pueda ser difícil para todos emprender y sacar un proyecto adelante, y a veces cuando lo dices ya en el logro o ya parado sobre un sustento, tiende a ser yo creo que perjudicial para muchos, en el sentido de que yo me quiero arrancar y no lo quiero decir como porque yo ya esté en un estatus, porque realmente si me preguntas hoy en día a mí, yo no he logrado nada. O sea, para mí, Carlos Noé no está ni siquiera cerca de donde Carlos quiere llegar. O sea, el emprendimiento no es una etapa en la que entras y sales. Mucha gente cree, y por eso muchos emprendedores dicen, a ver, sí, pues tú lo dices porque ya lo lograste. Y luego ya empiezas a arrastrar esta historia de cómo lo lograste y cuántas raspadas te hiciste y cuántas veces no cenaste. No, a ver, espérate. O sea, esto no es una etapa, es toda la vida, el emprendimiento. A mí honestamente, y no me va a dejar mentir nuestro secretario acá, Melchor Galindo, cuando me ha dicho, ya párale con las ideas hoy, ya, o sea, porque es cierto, es una máquina, no es un botón. O sea, esto tiene que estar constantemente creándose, y yo sí creo que cualquiera que tenga ese interés, esa intención de hacer algo, se aviente, pero no como esperando que eso sea lo que lo saque de la situación que está actual, porque no es un estado de entrar y salir, es un estado de mantenerse bajo ese estado ahorita, mañana. Y yo por eso me encanta la industria del transporte, porque es una de las que tú puedes ahorita decir, voy avanzando en algo, pero no te garantiza ningún triunfo, y puede venir detrás un joven ahorita con unas ideas súper más encima de las mías y a rebasarme, aunque cuente ahorita con una unidad, lo cual yo he venido haciendo con algunos colegas, ¿verdad? Yo así les digo, o sea, no vamos a parar, esta es una competencia sin meta y siempre vamos a seguir avanzando. Yo tengo el gusto de ver a algunos transportistas colegas donde sus hijos se están incorporando a sus empresas. Qué padre sería que ellos sean los que despegan y arrebasen y crezcan más que uno, pero siempre tienes que estar consciente de esa constante competitividad y no sentirte, para ser un buen emprendedor, en que es algo que te va a cambiar de manera momentánea y que en algún punto vas a voltear atrás. Que si volteas atrás, lo más seguro es que porque alguien viene muy cercano y a punto de arrebasarte. Entonces, como emprendedor siempre tienes que estar volteando para adelante, y hoy más que nunca, con tanta cambio y manejo de información, y que estamos en una etapa donde las nuevas tecnologías y la innovación pueden rebasar cualquier proyecto, y es algo que yo estoy haciendo énfasis en la cámara, de volver a revalorizar esas ideas que pudieran tener hoy en día algunos de nuestros chavos en las colonias, que si le pegan y los apoyamos, puedes rebasar a Uber, a Google, a quien tú me digas. Hoy en día la innovación no tiene fronteras, no va a depender de recursos, porque una buena idea que resuelva una crisis actual puede convertirte en el más innovador de todo el mundo, ¿no? Y hay casos que pueden usarse como ejemplo hoy en día. Carlos, dices que el proceso de iniciar algo, emprendimiento, por ejemplo, es una carrera sin meta final. Eso es contraintuitivo, porque quieres llegar. Si emprendes algo es porque quieres llegar. Es correcto. Pero ahí hay truco, ¿no? Adentro. Sí. ¿Cómo le haces para sostenerte? O sea, vas a un lugar claro y específico, pero ¿cómo le haces para sostenerte y no perder la visión? No significa que es meta. No hay una meta final, pero hay una visión clara. Es correcto. Pero ¿cómo le haces para sostenerte? Yo recomendaría mucho a cualquier persona, y lo estamos haciendo en la cámara. Tenemos que tener una planeación estratégica.
O sea, es uno también de los errores que cometemos constantemente de querer salir a lograr un plan sin un plan. O sea, todo objetivo tiene que tener una planeación estratégica. Cuando tú sabes a dónde vas, es más difícil que te desvías a pesar de lo que te puedas topar en el camino. Hace unos días nos reunimos con los empresarios, con los industriales jóvenes que vamos a tener en la comisión de la Cámara. Y decía uno de los jóvenes de arquitecto, yo trabajé en México con un buffet y nada más llegaban y le ponían al dueño 3 proyectos. Y el señor llegaba, escogía cuál, preguntaba por qué y se iba. Y le explicaba yo la diferencia entre tener una estrategia y saber a dónde vas y no tenerla. Esa capacidad de saber a dónde vas, todo lo que se te presenta en el día, sean retos, sean aún lo más difícil que te pueda pasar durante el día, es nada más una parte en el objetivo final que tienes en tu estrategia, y todo suma. Aún lo más difícil que te puedas topar durante ese día está encaminado a tu proyecto. Entonces eso no te detiene ni te define, simplemente sigues caminando hacia la estrategia. Y a veces como emprendedor queremos que la idea, y voy a usar la referencia de alguien con quien convivimos esta semana, decía, las ideas son como el vapor, llevarlas a papel es como el agua, y aterrizarlas en lo físico es como lo sólido, en este caso el estado del hielo. Y se me hizo muy buena referencia porque en efecto, pero los chavos hoy quieren capitalizar con el vapor. Yo no he visto a nadie, bueno, creo que sí ya venden en algunos lugares aire limpio, vapor, pero va a ser muy difícil cuando no quieres arrastrar el lápiz para convertirlo en la idea, en plan, y el plan en proyecto, ¿verdad? Entonces, esa es parte del emprendimiento. No sé por qué seguimos pensando que el emprendimiento es nada más lanzar esta idea, que las condiciones externas se adecúen a tu emprendimiento y todo lo demás empiece a generar y a cobrar. Pues no funciona así, desafortunadamente. Yo no he visto que ningún proyecto se pueda llevar a cabo así. Porque el emprendimiento no es un tema de moda, pareciera. Aparte, es correcto. Pero estás tratando de resolver un problema a un grupo de personas específico. Así es. Y en la trayectoria no va a ser sencilla, o no siempre va a ser sencilla. Totalmente de acuerdo, pero yo lo uso en la Cámara ahora en mi gestión con el equipo de trabajo con el que estamos colaborando. ¿Quieres ganar miles? Ayuda a millones. O sea, si quieres ganar miles, está bien, no es malo, pero vas a tener que ayudar a millones. Lo acabas de decir, ¿cómo soluciono un problema de alguien? Y eso va a ser donde se va a enfocar mi rentabilidad. Le preguntaba yo a los chavos empresarios de cotorreo, ¿a qué se dedica tu negocio? No, pues yo hago esto, y el tuyo, yo hago esto, y tú, yo hago esto. O sea, desafortunadamente, mientras estamos desarrollando nuestros negocios, las autoridades, en este caso el gobierno, llamémosle el SAT, el IMSS y todo lo demás, esos están en vivo. Entonces, cuando creemos que el objetivo del negocio es lo que yo me planteé, al final del día ellos vienen y te cobran en efectivo. Entonces, hay que asegurarnos que el proyecto genere el suficiente recurso para cumplir con las obligaciones que tenemos y eso no tumbe tu emprendimiento. Entonces, a veces creemos que la idea, las ganas, la emoción va a sustentar el proyecto, el emprendimiento. Yo creo que sí tenemos que tener en ese plan estratégico lo que es necesario, que si también nos movemos por fe como emprendedores, sí, también tenemos a veces las ideas y de alguna manera creemos que las condiciones se van a dar y confiamos tanto en el proceso que vamos a llevar, que pasan milagros. Yo te lo digo y te lo aseguro que sí, también pasa. Pero lo ideal, ¿verdad?, sería que el plan sustentara el proyecto, ¿verdad? Ok, ¿qué significa moverte por fe? Bueno, la definición como tal, desde mi punto de vista personal, pues fe es todo aquello que no ves, ¿verdad? Pero que lo crees. Usé una referencia recientemente en un foro. La fe, y yo con el idioma español todavía he tenido que crear mis propias palabras, entre ellas esta que yo la mezclo entre creer y confiar. La fe es en el idioma original de la palabra de la fe, tiene muchas descripciones que en el español no necesariamente le dan ese sustento. Entonces yo para acordarme de cosas, yo hago mis propias palabras. Entre ellas esta combinación de creer y confiar. Yo se lo platico a mis hijos, es creenfianza.
¿Cuál es la diferencia entre, para mí la fe es creer y confiar? Porque tú puedes creer algo, pero no necesariamente confías en que se va a dar. La fe sí involucra a los dos. Y el ejemplo que yo uso es, no sé si te tocó ir al circo y ver al payasito en la cuerda floja, subirse a la cuerda floja y pasar de un lado a otro. Cuando pasaba de un lado a otro y él pregunta que si lo crees que va a pasar al otro lado, pues tú dices que sí, ya lo viste pasar de un lado a otro. Entonces, ¿crees que lo vuelve a hacer? Sí. ¿Y te subirías en su espalda para volver a pasar? Pues a lo mejor no. Ahí es donde entra confiar. Entonces, la fe es creer y confiar que las cosas se van a dar, aunque no las estés viendo en ese momento, desde mi punto de vista personal. Carlos, ¿cómo lo aplicas tú en tu día a día? Mira, una de las cosas con las que tú puedes constatar si lo que dices es real, porque también otra de las referencias que uso es nadie puede dar lo que no tiene. Yo te puedo hablar de 1000 cosas, pero si no las he hecho o si no las tengo, pues es puro cuento, vamos. O sea, yo siempre he dicho, para dar lo que uno expresa, pues hay que primero vivirlo, tenerlo. Gracias a Dios, esa experiencia que me trajiste a memoria de mi infancia, donde no deberíamos ni haber sobrevivido bajo las condiciones en las que crecimos, de acuerdo a las estadísticas, pues no deberíamos estar aquí. Pero aquí estamos y mejor de lo que habíamos nosotros podido pensar. Eso te dice que en algún punto del universo sí existe una mano que guía tus pasos y que cumple los planes y propósitos que te propones cuando lo haces con las intenciones correctas. Y cuando hablamos de ese factor, pues es definitivamente en mi persona ese involucramiento que yo hice de Dios a mi vida, prácticamente, ¿verdad? O sea, tu fe está íntimamente relacionada con Dios. Totalmente es correcto. Sí, no hay otra manera de que yo lo pueda representar. Definitivamente de ahí origina todo. ¿Cómo ha impactado en tu vida, pero en tu liderazgo? Porque todo este tiempo has estado hablando del liderazgo sin utilizar la palabra liderazgo. Pero ¿cómo ha impactado esa fe tuya en tu liderazgo? Porque es un liderazgo primero personal, ¿verdad? Y luego es un liderazgo en familia, y luego es un liderazgo empresarial o de tu propia empresa, y luego ahora es un liderazgo empresarial y a la comunidad, a una región altamente productiva en la zona en la que nosotros nos encontramos. ¿Cómo impacta esa fe en todo ese desarrollo? Que no sé si a mí me hicieran esa pregunta, ¿qué respondería? No, mira, y volvemos a lo si tienes lo que puedas dar. Yo creo que tiene que haber congruencia. Total. Porque desafortunadamente también podemos cometer errores y desvirtuar ese avance que puedas tener, como lo describíamos en el emprendimiento. O sea, siempre tiene que estar sustentado por algo. Yo creo que para poder hablar de fe tiene que estar congruente con lo que hacemos y vivimos. Entonces yo les decía cuando presentamos el proyecto de trabajar en la Cámara, que no nos basáramos en datos de personas que te puedan decir voy a hacer esto después de. O sea, voy a hacer esto después de. Siempre que alguien te diga voy a hacer esto o tú puedas regresar y revisar que la persona verdaderamente ya lo haga. O sea, yo no te puedo venir aquí y decir, cuando sea presidente de Canacintra voy a salir a ayudar a las colonias. Yo lo hacía desde que estaba no por vanagloria ni nada, pero ya son cosas que tú puedes constatar que ya se hacían y que haya gente que lo respalde. Y esto ahorita va a tomar una relevancia mayor conforme empiecen a salir esos candidatos que nos van a solicitar el voto. Es bueno que todos nos aseguremos de que lo que digan que van a hacer, mínimo lo hayan hecho en alguna parte de tu vida. En la parte empresarial es parecido. O sea, asegurémonos que todo proyecto que se presente, y cada vez más, una de las cosas que me he venido a sorprender gratamente, habemos varios en el ecosistema empresarial que queremos hacer las cosas diferente y que nuestra vida sea congruente con lo que queremos hacer por la sociedad. El empresariado, una vez que llegas a ese ecosistema,
está lleno de personas que genuinamente quisieran cosas mejores para sus empleados. Yo tengo el gusto ahorita de conocer a varios que genuinamente quieren desplegar beneficios hacia sus colaboradores. Entonces yo sí creo fielmente que todo esto está tomando un camino distinto, y no porque hayamos llegado a algunos, sino al contrario. Creo que los tiempos son propicios y la sociedad nos lo está demandando para pasar al nivel de crecimiento que vamos a tener en los próximos años. Carlos, ¿cuáles serían esos principios que necesitamos tomar en cuenta? No hablamos de valores, hablamos de principios que rigen un emprendimiento, que rigen una empresa, pero que rigen tu vida, esa congruencia. Sí, definitivamente tienes que si lo ponemos desde el ámbito empresarial y personal, yo pensaría que la integridad, que lo que digamos, que nuestras palabras vayan asociadas con nuestras acciones. Es un tema integral. Es como cuando ofreces servicios, en este caso nosotros que emprendimos por el lado del transporte, pero después agregamos almacenaje, después agregamos otros componentes para poder salir y decir que logísticamente tenemos un producto integral. Yo pensaría que el emprendimiento y la voz empresarial tiene que empezar a tomar esa forma integral de responsabilidad social. Yo te platico así rápido, a pesar de que tenemos poco tiempo en la empresa, tuvimos que pasar del 2011, que la convertimos en persona moral, al 2019 para lograr por fin comprar el primer camión nuevo. Construimos un proyecto con camiones usados, de los cuales no nos avergonzamos ni mucho menos. Esa era la manera de llegar ahí, porque empezamos de cero. Pero en el 2019, a través de la estrategia que hicimos juntos en la empresa, desde el contador, el de operaciones, un servidor, en este tiempo también mi esposa, que colabora por la parte estratégica, decidimos emprender este camino de la mejora con unidades del año. ¿Por qué lo hicimos? Porque aquí van a crecer nuestros hijos, nuestros nietos, el ecosistema ambiental lo demanda. O sea, ¿cómo vamos a pasar a cuidar el medio ambiente si no hacemos ese cambio? ¿Era más rentable seguir usando camiones usados? Pues claro, porque no cargas un crédito, no traes los costos financieros, el riesgo de traer una unidad nueva. Pasamos a ese modelo. ¿Por qué? Porque estamos conscientes y queremos ser íntegros en lo que ofrecemos. Yo voy y te digo a ti, oye, permíteme transportar tus mercancías. Tengo clientes que en un embarque pueden llevar millones de dólares y todo un proyecto detrás. O sea, hubo gente trabajando 24/7. Hay ingenieros que diseñaron. Hay un corporativo que confía en nosotros. ¿Por qué te lo voy a hacer en un camión viejo? Aparte que cobro igual que todos. O sea, ¿por qué no pasar a un modelo sustentable, pero que aparte garantice condiciones que cuando nos vean cambies en la perspectiva de otros transportistas? Muchos dijeron, no, pues sí, ahora tú promueves eso porque ya lo lograste. Pero no fue un trabajo fácil, ni es algo que otros no puedan lograr. O sea, yo conozco transportes que tienen mucho más tiempo que yo y no han dado ese paso. ¿Por qué? Pues entonces queremos, lo que te decía ahorita, ganar miles, tenemos que apoyar a millones. Y ese cambio en las empresas, en los empresarios, tiene que irse dando conforme el ecosistema actual de empresarial a nivel mundial nos está demandando subirnos a un nivel más demandante en temas de calidad, en temas de desempeño, en temas de equipo. Entonces yo creo que esto va cambiando y va a ayudar a muchas nuevas generaciones a incorporarse al sistema empresarial. ¿Cómo tomas esas decisiones? ¿Cómo le haces para tomar esas decisiones? Porque una cosa es la rentabilidad y la otra es ese impacto social y ese impacto a la ciudad y a las generaciones. Y el negocio está para producir. Pero entonces, ¿cómo es ese proceso tuyo para tomar una decisión? Mira, eso, bueno, ahí tiene que ser por fe, porque valen una lana esos camiones. Pero también el acompañamiento que nos dan nuestros clientes. O sea, nosotros vemos que los clientes están exigiendo esas condiciones. Yo no te puedo venir a decir, oye, no, que la fe, que quién sabe qué, y traer un chofer arriba de un camión a 100 grados y que no le jale el aire. Entonces es una combinación donde tú decides a cuántos voy a impactar para bien, incluido mi colaborador. Porque imagínate los operadores estrenan a cada rato. A mí me da un gusto poder contar con operadores que tú les traigas un camión nuevo y que nunca han olido cómo huele un carro nuevo, pero ya forman parte de alguien
O sea, estrenan más seguido que yo, pero es un gusto y se han subido al barco conmigo a cuidarlo, a mantenerlo, es su sustento. Entonces ellos se empiezan a asociar y yo te apuesto que en algún punto ya fomentaste que él algún día busque tener un carro nuevo. Ya lo metiste al ecosistema en la mente de que las cosas pueden cambiar, sea el entorno en el que estás. Ese ha sido como que la estrategia y claro, el acompañamiento de los clientes. Yo sí les pido a mis clientes, oye, cuando cotices, pues nomás échame la mano y si alguien llega con el mismo costo menor que yo, que estén comparando peras con peras, ¿no? O sea, que estemos hablando de que cuentas con estos argumentos, que está asociado su valor hacia ti, el valor agregado bajo estas condiciones y los clientes han apostado por darnos trabajo en ese esquema, ¿verdad? De acompañamiento mutuo. Y hoy más que nunca los van a empezar a regular en temas ambientales. Entonces esto ya se va a convertir como que en un apoyo adicional todavía para el proyecto. Entonces podemos decir que hasta vamos un poquito avanzados en el tema ¿no? Una forma de apoyar a los colaboradores es dándoles herramientas tangibles. ¿Qué herramientas no tangibles? ¿Cómo le haces para desarrollar esas herramientas o esas habilidades no tangibles, habilidades blandas, soft skills? ¿Cómo haces para desarrollarlos también por ahí? Sí, hoy lo veíamos y creo que todavía nos falta algo, pero estamos trabajando mucho en la capacitación, pero ya no en la capacitación tradicional, en este esquema de ponerte a darte un curso y esperar que tú lo traduzcas en beneficios. Recientemente iniciamos el programa a través de nuestro departamento interno para poder otorgar estas mini credenciales o distintivos a aquellos colaboradores que puedan trasladar su conocimiento a los demás. Iniciamos en la organización en enero lo que le llamamos la unidad de capacitación laboral, que prácticamente está convirtiéndose en el lugar donde muchas personas, no nada más de nuestra organización, sino también externas desempleadas, están viendo la industria logística y de transporte como un lugar donde ir, capacitarse y formar parte de esta industria que hasta ahorita ha sido no tan impactada por los temas de automatización. Entonces, ahora sí que ese entorno de seguirse actualizando, de seguir tecnificando, está creando oportunidades no nomás para un servidor, sino para todos. Fomentamos mucho el tema de que se pueda reflejar todas las condiciones que podemos ofrecer como patrones para que el empleado cubra todas sus necesidades y aún más allá, y estemos basados en temas de productividad. O sea, nosotros, a diferencia de otras organizaciones, venimos ya años trabajando en hacer partícipes a nuestros colaboradores en la utilidad y en la productividad que generan desempeñando sus servicios. Entonces ellos no estamos nada más formando personas para cumplir un puesto, sino llevándolos un poquito más allá y convertirlos en partícipes de los buenos resultados. Gracias a Dios ese ecosistema lo han tomado a bien y se han incorporado muchos al grado que hemos reducido nuestra rotación a 0.02% cuando somos una industria que batalla con sus colaboradores. Y no nada más eso, sino de hecho pues tenemos lista de espera para contratar, a diferencia de lugares donde yo sé que están buscando personal. Entonces cada vacante que se abre es como que esporádica y son más que nada por proyectos nuevos, lo cual nos dice que el camino de la satisfacción del empleado pues de alguna manera se está cubriendo hasta cierto punto. Antes de entrar al tema de la cámara, ¿cuáles serían los 3 pilares con los que alguien tendría que trabajar en su empresa? Los 3 pilares más importantes. Definitivamente yo creo que el proyecto humano, o sea, dependiendo la industria a la que se dedique, pero tendría que ser que lo que vayas a generar lo puedas traducir en beneficios tangibles para las personas. Ese tiene que ser el pilar, yo creo que el más importante, y entre más nos subimos en este tema de la inteligencia artificial y la automatización, el valor de las personas va a seguir prevaleciendo en cualquier organización, aunque llegues a tener una organización de luces apagadas donde sean puros robots. Yo creo que tenemos que valorizar el tema del factor humano, definitivamente el tema de un proyecto bien sustentado y en todos los sentidos pues el financiero, que no tengan que cargar con problemas por falta de planeación financiera. Es siempre
una manera de mantener al emprendedor o cualquier organización enfocada en los proyectos, ¿no? Carlos, siguiendo con nuestra conversación, tienes la presidencia de Canacintra. ¿Y qué son los retos que en este momento está enfrentando la industria y cómo es ese proceso para empezar a atacar? Mira, la industria como tal, hoy en día, basados en los antecedentes que presenta el contexto geopolítico actual, es muy particular. Ha sido una muy grata experiencia estas 4 semanas que llevo al frente de la Cámara en todos los sentidos. Nos hemos encontrado retos internos y retos externos. Los retos internos, pues esos son los nuestros. La mesa directiva actual, así como los colaboradores de la Cámara, han decidido seguir el paso de esta evolución que le llamamos industrial dentro de la Cámara, desde los inicios de la planilla para ser seleccionados por la membresía. Optamos por ese nombre de pasar a un modelo evolutivo dentro del cual, te digo, parte de los procesos internos que hemos decidido atacar es lo que te decía ahorita, todo lo que vayamos a ofrecer, que la Cámara lo tenga. Empezamos con la certificación en ISO, empezamos con la planeación estratégica dentro de la Cámara, empezamos a reconstruir algunas líneas de comunicación que se habían perdido con otras cámaras, con gobiernos, se habían visto un poquito afectadas sin caer en este tema. ¿Por qué? Porque también las cámaras pueden representar un interés no meramente genuino. Nos fuimos a los estatutos, nos fuimos a las bases de lo que representa la Cámara Nacional de la Transformación, que verdaderamente para muchos no tienen el contexto de lo que representa. Son 76 delegaciones a nivel nacional, con una Cámara Nacional súper fuerte, súper bien sustentada. Contamos con más de identificadas 113 ramas industriales, que las reduces a 14 sectores, y luego ya cada delegación despliega sus secciones en los que va a trabajar. Entonces somos verdaderamente, y me atrevo a decir en este foro, aunque se enojen, es la cámara más importante empresarial de México para mí. Digo, pues yo la presido aquí en la delegación, pero lo puedo decir porque ya le agarré en estas semanas que me he metido a sus estatutos y que me he metido a lo que se quiere lograr como tal, y que hoy más que nunca lo que decíamos del contexto geopolítico nos va a orillar a dejar de pensar en esta globalización y que vamos a tener que expandir nuestros negocios a otros lugares del mundo para crecer. Y al contrario, estamos viendo cómo integrar de manera interna los componentes necesarios que nos puedan dar lo más cercano a una política industrial que garantice lo que hoy en día se conoce como la manufactura avanzada o manufactura 4.0, donde conviven todos los componentes necesarios para tener una industria a la altura de la velocidad que va demandando ahorita la competitividad global, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu visión? ¿A dónde vas tú como presidente junto con tu mesa directiva? ¿Hacia dónde van? Mira, la palabra evolución, mi objetivo sería que la Cámara pudiera, retomar su institucionalidad como tal, que cuando vean el distintivo de la Cámara, tu referencia principal sea, estos son los industriales de México, la fuerza industrial de México. Estos son los que agarran algo, lo transforman y lo convierten en bienes, lo convierten en componentes, lo convierten esa idea de vapor en algo sólido. Queremos ser ese nodo donde las personas, en este caso nuestros asociados, la academia, el gobierno, a través de una colaboración genuina, podamos entregar algo a la sociedad, no nada más en materia económica, sino la generación del empleo, el crecimiento de nuestra sociedad en todos los ámbitos que podemos impactar. Entonces, el sueño dentro de la Cámara se está haciendo cada vez más grande. No tenía yo no te puedo decir que en el último mes esto se ha incrementado conforme
cada vez más sustento el objetivo de las posibilidades que la cámara puede lograr. E invito a todas aquellas personas que tengan esos intereses en común a que puedan voltear a ver a estos nichos de oportunidad que estamos creando, donde uno la queremos hacer autosustentable. La cámara debería de ser un ente donde esté yo, esté quien esté, la cámara funcione sola, porque eso es lo que hacemos, somos industriales. Aseguramos que los engranes propicios embonen uno con el otro, con el aceite correcto, bajo las condiciones correctas, y tengan estos logros tangibles, no nada más en materia económica, sino en todos los sentidos. Entonces, te digo, la cámara tiene como objetivo ese. Nos planteamos bien rápido tener 3 tipos de socios, que serían los socios de beneficios comerciales inmediatos, que serían todos aquellos empresarios que quieran sumarse y que puedan apoyar a la membresía a tener esas transacciones bajo un ecosistema limpio y seguro, para beneficio de los industriales, que es donde está nuestra base de agremiados. Y luego por el otro lado tenemos a los socios estratégicos, que entran todos aquellos que en algún punto de la carrera industrial tocas base con ellos y necesitas su asesoramiento, como serían los de inmobiliarias, como serían los de bienes y raíces, como serían los consultores legales, como serían los consultores en materia de normatividad, que son socios estratégicos que yo quiero que nuestros afiliados recurran a ellos como tener esa mano amiga que te diga en tema legal, te revise un contrato y te regrese comentarios, para que el industrial se enfoque meramente en la transformación de sus materiales. ¿Cómo llegas a esta conclusión, ¿no? Junto con tu equipo, que necesitas no solamente como típicamente una sola modalidad de socio, sino ver la estrategia que son distintos? ¿Cómo llegas a esa conclusión? Lo tenemos bien identificado ya con la misma base que la cámara tiene. Nomás nunca se le había dado ese posicionamiento, por así decir. ¿Y por qué lo queremos hacer así? ¿Por qué? Porque hoy en día la cámara tiene la capacidad, te decía ahorita, de convertirse tanto para nuestros socios como de manera general autosustentable. Si yo tengo suficientes socios de todos los sectores con los que yo me pueda tener transacciones comerciales inmediatas, mi socio no va a voltear a otro lado. La cámara va a ser el lugar donde él pueda adquirir los bienes, revisar todo ese tema, que pueda darle esa figura para que él se concentre en lo de él. Y del otro lado no se diga los estratégicos, con el tema de cumplimiento, con esto y con lo otro. Entonces, bajo esos 3 carriles, pues como transportista todo lo hago carriles, nosotros de manera interna instituimos la membresía, y luego hacia afuera también pusimos tres carriles en los cuales vemos a gobierno. Gobierno siempre va a estar en ese carril, ya sea municipal, estatal y federal, en todos los aspectos que para nosotros tengamos que cumplir y colaborar con ellos para el tema de bajar recursos para nuestros pequeños y medianas empresas, para el tema del cumplimiento, cambios, etcétera. Entonces lo tenemos bien identificado. Y luego en la parte del otro carril pusimos a la academia, que serían todas las instituciones educativas, porque nuestros proyectos los queremos sustentar a través de prácticamente conocimientos, llamémosle científicos, y que esté avalado por las personas, que nuestros proyectos no sean presentados nada más como empresarios. ¿Por qué? Porque el empresario, desafortunadamente, tendemos a creer que siempre existe ese interés de la utilidad detrás de todo lo que hacemos. Entonces queremos acompañarnos de un lado gobierno en sus 3 niveles, y asimismo la academia en el otro lado con todas las instituciones educativas, para que otra vez en medio nuestros industriales pues vayan por el camino libre, ¿no? Tú eres un hombre estratégico, eres un hombre que tiene una visión y vas caminando. ¿Qué es más importante? ¿Crecer y llegar rápido, o ir con calma y estrategia? Yo sí, no, bien dices, la estrategia es definitivamente parte de lo que me ha ayudado a formar algunos de las cosas que hemos logrado, que te digo, realmente yo no me siento, gracias por invitarnos, vi la lista de personas a las que has tenido aquí, y por la mayoría ha tenido unos grandes logros y éxitos. Yo la verdad creo que no he llegado, no me siento todavía ahí. He tenido el gusto de conocer a varios empresarios aquí de Juárez, de los más renombrados,
Y lo mismo que te platico aquí, se los platiqué a ellos. O sea, esto es un proyecto que va para largo y no va a ser algo que promueva Carlos, sino es la cámara, es la Canacintra, es la industria la que queremos que esté bien aceitada y corriendo. Ahorita usábamos el ejemplo porque nos llevaron el proyecto que traen en Monterrey, en Guadalajara. Y yo creo, y lo decía, Juárez trae un motor más grande que ellos. Juárez, para mí, nos ganan. Claro, Monterrey lleva 50 años o más industrializado con componentes de contenido regional. No se diga Guadalajara. Ellos, la fundidora, ¿cuántos años tienen? Monterrey, los del vidrio, esto, lo otro. Son industrias nacionales que ya estaban grandes, pero ellos no cuentan con la capacidad de la gente de Juárez como nosotros. Yo lo comparaba ahorita de todos los motores y carreras que existen en el mundo. Yo creo que Juárez tiene el motor de la Fórmula 1. Nada más le falta ese componente, esa industria nacional que llegue, que empecemos a crear aquí y que empiece a generar a la altura de los estándares que nos ha enseñado la maquila para darle una vuelta y a rebasar, como te decía, tanto a Zapopan como a Monterrey hasta la Ciudad de México. Yo creo que esos 50 años que llevamos de maquileros, ese idioma de la mejora continua, ese idioma de desde las 5 de la mañana ya estar produciendo, es todo eso junto. El motor ya está. Nomás nos faltan esas industrias que nos acompañen al industrial para meterle el acelerador. Es extraer la experiencia que hemos desarrollado durante años. Es correcto. Y ponerla en este lado. Así es. Y la cámara como estrategia, pues tenemos ya pronto la autorización por parte de la Cámara Nacional, de sede nacional, de arrancar con la primera oficina de representación en el extranjero, que sería tener una Canacintra en El Paso, que sea el que vincule empresarios medianos y pequeños americanos con el empresariado mexicano pequeño y mediano. Ya no pensar nada más en la máquina, sino crear ese vínculo entre empresarios pequeños y medianos, innovadores, resilientes, bajo un ecosistema distinto al que tenemos como conocimiento, que es el empleo maquilador, ¿no? Claro, porque el contexto es muy distinto a lo que se vive en el interior del país a lo que estamos viviendo como frontera. Sí, correcto. No nos pueden tratar igual y no es un tema de mejor o peor, es un tema de contexto. Así es, pero verdaderamente es una oportunidad que yo creo que nunca nos van a ganar esta posición geográfica que tenemos con el mercado americano, y que conforme más y más vemos esta reubicación de cadenas de suministro, de producción de componentes, productos, servicios, eso nos va a seguir siendo nuestra ventaja competitiva, y nada más tenemos que encontrar aquellas, ahora sí que organizarnos para empezar a fomentar dentro de nuestras pymes esos componentes, detectar a qué industrias le vamos a apostar, porque esa es otra, lo decía yo en la mañana. Hay industrias que les benefician nuestro sistema ambiental, o sea, hay industrias que les beneficia el desierto, hay industrias como el tema de la energía, o sea, todo lo que se va a sentar la inteligencia artificial, como es energía, infraestructura de cómputo y redes, el tema de las bases de datos, o sea, las aplicaciones. Va a haber algunas características de industria que siempre van a optar por estar cerca de Estados Unidos. Nada más tenemos que redireccionar todos los esfuerzos y que todos giremos en base a alimentar esas industrias. Se nos está terminando el tiempo, pero quiero hacerte dos preguntas. Quiero hacer dos preguntas. ¿Qué ha sido una de las decisiones más complicadas que has tenido que tomar como líder? Yo creo que sería definitivamente el exponer el tema de la fe, tal vez. Puede ser. De las demás no tengo problema con lo que se me llega a salir. La gente me conoce. No ha habido nada que yo externe que de lo que me pudiera arrepentir. La verdad es que no. Cuando el plano es de uno, o sea, no pretendo impulsar a Carlos en ninguno de los sentidos. Entonces, si la riego, pues que me perdonen. Y nada más, yo creo que el tema de la fe, cuando lo externas en foros donde ya representas a más personas que tal vez no puedan coincidir, puede ser como que lo que sea más difícil, pero pues volvemos a lo mismo. Yo hablo de lo que yo conozco y verdaderamente esa parte sí la he conocido en vivo, entonces no me puedo echar para atrás en eso. Carlos, eres un hombre de familia. ¿Cómo
¿Qué consejo nos das hoy a papás que estamos criando a hijos pequeños y que queremos que tengan una vida mejor, que tengan una vida mejor que la nuestra? ¿Y qué consejo nos podrías dar como papás? Sí, no, mi mayor logro, mi mayor asset es la familia. Tuve el gusto durante mi emprendimiento, de un día llegar a casa, abrir la puerta, ser recibido por mi hija de 3 años en ese tiempo, el olor a comida casera. Todas esas condiciones son las que hoy en día creo que me ayudan mucho a tomar las decisiones correctas. Soy un hombre 100% de familia. Creo que lo describiste bien. Antes de ser empresario, antes de ser influenciador, representante de la cámara, soy el hombre de mi casa. Entonces todo lo que yo hago al final del día tiene que ser validado por lo que a mí me mueve, que es que ahí con ellos yo sea el más importante para ellos. Ahí no soy el de la cámara, ahí no soy el empresario, ahí me hacen bullying mis chavos. Yo creo que tiene que haber esa importancia, y aunque nos cueste reconocerlo como hombres, creo que a veces nos quedamos cortos en cómo nos esforzamos por verdaderamente mantener esa familia unida. Es uno de de las cosas que yo quiero llegar a viejo, llegar a donde llegue, pero siempre me acompañen ese fundamento que ha sido mi mayor logro, tío. Tuve el gusto de vivir esa experiencia ya con título profesional, ya con recursos, ya en una casa suave y todo, pero ahí me di cuenta que por lo que siempre había luchado era por ese escenario que al día de hoy todavía me acuerdo cómo olía la casa, y eso es lo que le pido a Dios, que me mantenga a mí, me lleve a donde me lleve, que esa parte no falte nunca, ¿no? ¿Tienes alguna práctica, algún ritual para que no se te olvide? Sí. Lo platicaba en la mañana con alguien. Sí, los domingos es el primer día de la semana para mí. Lo tomo así porque es el día que yo voy y convivo con lo que yo no tuve, en este caso, un padre que me guiara. Yo voy ahí, pido mi asesoría a mi padre, y luego de ahí paso tiempo con ellos. Trato de pasar el mayor tiempo con ellos. Son mis amigos, ni siquiera es una relación difícil. Mi señora me dice, no, eres el papá, actúa más serio y todo. Batallo porque se me hace bien padre. Es una experiencia que como si estuviera en un orfanatorio, aunque mi esposa me diga, hey, ya, tú eres el papá, tienes que agarrar el rol, pórtate serio. Pero la verdad es que lo disfruto demasiado como para cambiarlo por ser el estricto. Con mi hijo Carlos, no espero que él logre lo que no tiene la más mínima de mi parte presión para hacerlo. Mi hija también se fue por el lado neurosocial y marketing. La chiquita trae sus planes también bien interesantes. Entonces, no estoy haciendo nada para que ellos tengan que seguir este rol, ni mucho menos. Los quiero ver crecer, los quiero ver bien, y parte de mi ritual pudiera ser todas las mañanas poner todo en las manos de Dios antes de salir. Lo primero que hago y me levanto es: ayúdame porque solo no puedo. Tiendo a regarla mucho, y entonces ahorita lo usaba como ejemplo. Soy como las cabritas, entonces necesito estas redilas que me mantengan en el camino, y hasta el día de hoy ha funcionado muy bien. Carlos, ha sido un verdadero placer poder tener esta conversación contigo aquí en Alternativa FM, en el canal de YouTube Expo Liderazgo. Gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias, y gracias a todo tu teleauditorio también. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo se conecta la gente para que conozca más de la cámara y se afilie? No, definitivamente. En redes tenemos a nuestro mega asesor, nuestro secretario Melchor Galindo, haciendo todo lo que trae planeado ahí para la cámara. En Canacintra, Juárez, pues prácticamente aparece todo lo que estamos haciendo. Los invitamos a afiliarse, porque lo que ven ahí es solo una parte del trabajo que se está haciendo, pero nuestros socios, miembros y afiliados sí estamos creando ese lugar donde ellos puedan no nada más convivir, sino crecer como empresarios, y estamos haciendo ese super giro, y sí sería de lo más grato que pudieran sumarse a este proyecto. Pues bueno, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Hasta luego.
De esa manera terminamos el episodio del día de hoy. Gracias por acompañarnos y ser parte de Expo Liderazgo, el podcast. Así que sé parte de las miles de personas que ya se están beneficiando con todas estas herramientas de vida y revive todas las experiencias que hoy están en nuestro canal. Así que de esta manera llegamos al final. Yo soy Israel García y te mando un fuerte abrazo.